realmente quieren crecer. Porque crecer duele. Miren que mientras estamos en los brazos de mi mamá y de mi papá, de su mamá y su papá, nos arrullan, nos dan la teta, nos dan el pecho, nos cambian el pañal y nos sentimos bien cómodos. Pero nada más empezamos a crecer y nos caemos, nos golpeamos, nos ponen a nuestros... me acuerdo cuando mi papá me decía, abróchate los zapatos, no sé, ya te enseñé. Abróchate los zapatos, no sé, ya te enseñé. Y él era de los cristianos bíblicos, usaba la vara. Y se lo voy a decir, si no hubiera usado la vara a mi papá, yo no sería ministro. Santo. Porque este hijo que Dios me dio fue un hijo con un carácter, un espíritu, era un caballo salvaje. Bueno, todavía, pero ya es malo. Y yo agradezco, pues crecer duele. ¿Quieren crecer, hermanos? Amén. Ya oí menos amenes. Santo. Bueno, encontré en las redes sociales este logo, no sé si lo conozcan. ¿Quién sabe quién será, verdad? Pero ahí lo puse ahí, a ver si pega. Vamos a hablar con la iglesia de Filadelfia para que la palabra de Dios realmente pueda fluir en nuestras vidas esta preciosa mañana. No sé cuánto tiempo tenga, pero lo vamos a desarrollar esta mañana. Hay un versículo que lo escribe el doctor Lucas en el capítulo 5 del libro de los Hechos y dice en voz alta a todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero subrayar la palabra todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. ¿Cuántos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. No. Todos los días por las casas y en el templo. Lo que vamos a hablar ahora, posiblemente a algunos les va a chocar, a algunos les va a golpear. Vengo de un hogar cristiano. Mi papá viene de un hogar cristiano. Porque siendo niño, sus padres le hablaron del evangelio y los papás de mi papá vienen de un hogar cristiano. Lo mismo con mi mamá. Mi mamá viene de un hogar cristiano, los papás de mi mamá vienen de un hogar cristiano y los padres de los padres de mi mamá vienen de un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá se conocieron en la plantación de una iglesia. El grupo de jóvenes llegó a un hogar a predicar el evangelio con su pastor, empezaron a desarrollar la iglesia y la familia que recibió a este grupo de jóvenes y el pastor era el papá de mi papá, o sea, mi abuelo. Y ahí dos jóvenes encontraron, cada uno, sus dos ojitos se encontraron, hicieron clic y yo llegué. Bueno, después de todo el relajo que se hace, ¿verdad? De la pedida de mano y la boda. Así que casi fui engendrado en las bancas de la misión o de la plantación de la iglesia. Sé de lo que estoy hablando y sé que va a chocar mucho lo que voy a hablar, porque nosotros estamos acostumbrados a una forma de vida de iglesia, a un estilo de vida de iglesia. Pero lo que vamos a hablar ahora no es lo que yo creo, lo que yo pienso, no es lo que alguien me enseñó, sino lo que está en la palabra de Dios y que a veces por falta de lectura y comprensión no logramos extraer esas verdades que están ahí en la palabra y quiero ahora delante de ustedes presentarlas. Antes de otra cosa, tenemos que entender cómo es que Jesús aplicó una estrategia en el hogar. Porque todo el ministerio de Jesús, hermanos, el 80% del ministerio de Jesús no fue en el templo. Usted nunca va a leer en los evangelios que Jesús le dice a la gente: los espero en el templo porque Dios tiene un milagro para ustedes ahí. Nos vemos el sábado en la sinagoga porque Dios tiene una palabra para ustedes ahí. No lo vamos a escuchar ni a él, ni a los discípulos, ni a nadie en la Biblia o en el Nuevo Testamento invitando a la gente a venir al templo. No estoy en contra del templo, aclaro. No soy enemigo del templo, yo creo en el templo. Estoy construyendo un templo en Pachuca.
Así que no voy en contra del templo, pero sí poner todo en su justa dimensión. ¿Cómo es que Jesús aplica su estrategia en los hogares? Y quiero que usted empiece a pensar si usted está dispuesto a abrir su casa para que se convierta en una agencia de predicación, en una agencia misionera, en una agencia evangelística, porque esto trae muchas situaciones que usted tal vez ahorita diga, yo sí, románticamente va a decir, yo sí quiero, pero va a encontrar situaciones que no esperaba. Antes de continuar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Ya oramos, pero no nos quedaría mal pedir oración para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Padre, gracias. ¿Qué hizo Jesús como estrategia en el hogar? Bueno, en los hogares Él enseñó. No voy a leer las citas bíblicas porque están muy largas. Además, esta enseñanza, pastor, se las voy a dejar. Jesús enseña en los hogares. En muchos testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús está enseñando. Las grandes enseñanzas no tanto son públicamente, algunas sí lo hacen, pero otras están enfocadas en el entorno de un hogar. Es en el hogar donde Él enseña. No solamente enseña, sino da instrucción a los discípulos sobre su tarea de evangelizar, sobre su tarea de llevar la gran comisión. Además, Jesús resucita a una niña en una casa. No le llevan a la niña al templo. No es una niña que la llevan a un puerto o la llevan a un lugar específico. Es en un hogar donde Él genera el milagro de la resurrección. Sana a la suegra de su discípulo de fiebre en la casa de la suegra de Pedro. Es decir, la tarea que Jesús desarrolla en su ministerio centra mucho su atención en los hogares. Sanó al hombre paralítico y a uno que sufría de hidropesía en un hogar, cada uno de ellos en diferentes hogares. Es decir, el trabajo de sanidad, el trabajo de enseñanza, el trabajo de instrucción, el milagro de la resurrección, todo es en torno a una casa. Pronuncia perdón de pecados en dos hogares diferentes. En uno a un paralítico y en otro a una pecadora. Es en la casa de alguien cuando Él emite el perdón a estas dos personas. Habló parábola a una mujer que lo buscaba por causa de su hija y los demonios salieron de ella estando la niña en su casa. Es decir, que para Jesús la casa es importante. Para Jesús tu casa, mi casa, nuestras casas son importantes porque ahí Él quiere manifestar su gracia. ¿Cuántos tuvieron problemas de venir al templo por primera vez en su vida? Cuando nos invitaron al templo, como que se nos hizo que era algo muy difícil, como que implicaba una gran responsabilidad, como que iba a atarnos para ir al templo. Pero ¿cuántos nos fue fácil cuando fuimos invitados a ir a la casa de un amigo, de un conocido? ¿Qué es más fácil, ir a un templo o ir a la casa de un amigo? Entonces, para Jesús el hogar es un elemento de estrategia para predicar el evangelio. Sigo con esa estrategia de Jesús en su casa, o en la casa. Comió y disfrutó del compañerismo en un hogar. Y ahí le preguntaron, en una casa, ¿por qué comes con pecadores y publicanos? Porque Él comía con todas las personas sin ningún problema. También le pregunté, ahí en una casa dio la instrucción de la cena del Señor. En el aposento alto era una casa. Y ahí dio la instrucción de uno de los sacramentos más importantes que nosotros aplicamos en nuestra vida. Y por primera vez se practica la mesa del Señor en una casa. La unción con el perfume, cuando Él dijo, siempre tendrán a los pobres, fue en una casa. Solamente estoy dando algunos ejemplos a grosso modo para que ustedes vean cómo Jesús, todo esto, aspectos propios de su ministerio, los hace en torno al hogar de alguien. La mujer que lo limpia con sus cabellos, sus pies, y Jesús le pregunta, ¿quién amará más? Cuando da toda una descripción del perdón y hace la pregunta, ¿quién crees que ame más? Todo es en una casa. María unge nuevamente a Jesús en una casa. Jesús y la estrategia de hogar seguimos.
Bendice a los niños no en la calle, no en el templo, no en la sinagoga, en una casa. Él está enseñando y los adultos no quieren que estorben al Señor, no quieren que interrumpan al Señor y dejen que los niños vengan a mí. Están en una casa. Celebró la última cena en la habitación de un hogar. Cuando Jesús envió a los 12 discípulos y luego a los 70, los envió en parejas a los hogares de las aldeas y de las comunidades, diciendo: mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella es digno, es decir, quién vive ahí de manera correcta, y posen ahí hasta que salgan. Es decir, yo no voy a ir a vivir a una plaza, no voy a llegar a una ciudad, a una plaza o a un mercado. Yo voy a indagar quiénes son las personas buenas de la ciudad, voy a indagar quiénes son, dónde están, y voy a pedir posada a esa casa. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque en la cosmovisión judía, el hospedar a las personas era algo normal y natural, sobre todo si venían de otro país o venían de otra ciudad. El concepto de hospedar personas que venían viajando era algo propio de su cultura. Entonces Jesús les dice: indaguen quiénes son las buenas personas de la ciudad y quédense ahí, posen ahí hasta que tengan que continuar su viaje. Les dijo que fueran a los hogares a predicar el evangelio, que tomaran autoridad sobre espíritus malos que había en los miembros de la familia del hogar donde ellos iban a llegar, que sanaran a los enfermos en los hogares, que resucitaran a los muertos en los hogares, que bendijeran al hogar con paz cuando se fueran. ¿Recuerdan ese hecho? Y bendigan a los que lo reciben con paz. Y si no los quieren, sacudan el polvo de sus pies de ese lugar y sálganse. Los discípulos tuvieron resultados espectaculares en su ministerio de visitación de hogares. Muchas personas oyeron el evangelio, los enfermos recibieron sanidad y los demonios salieron liberando a las personas en los hogares. El hogar en griego, hermanos, tenemos que recordar que nuestra Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está escrita desde una cosmovisión diferente a la nuestra, desde una cosmovisión grecorromana. ¿Cómo veían los griegos y los romanos o los latinos? Cuando hablo de latinos me refiero a los de Roma, el hogar. ¿Cómo concebían el hogar ellos? ¿De qué manera ellos percibían, enseñaban lo que es el hogar? Las palabras griegas oikos y oikia significa casa en el sentido de un lugar de habitación y hogar, en el sentido de familia. Así que para un griego y un latino hablar de oikos, hace algunos meses atrás salió un yogur llamado oikos, ¿se acuerdan? Significa hogar, significa familia. Es lo que significa la palabra oikos. Cuando usted y yo leemos en todo el Nuevo Testamento la palabra casa o la palabra familia, hace referencia al oikos. Es decir, el oikos es el lugar, el hogar en el sentido de familia. ¿Cuántos vienen de un oikos? ¿Cuántos tienen un oikos? Es decir, ¿cuántos vienen de una familia? ¿Cuántos tienen una familia o un hogar? Ese es el concepto griego de la familia o del hogar. El sentido es indicar que el hogar o casa arropa, cobija, provee seguridad y vida en compañerismo filial y fraternal. Significa, mi casa está abierta a todas las personas que tengan necesidad de ser arropados, ser cobijados, sentirse seguros y poder encontrar un entorno de relación filial y fraternal. ¿Cuál es el subtítulo de la Iglesia Filadelfia? Así que el oikos de cualquier persona vendría a ser mi segunda familia, porque la iglesia es la extensión de mi familia, hermanos. En la iglesia encuentro el padre que no tuve, encuentro la mamá que no tuve, encuentro los hermanos que no tuve, encuentro una familia que no tuve, porque es la familia de Dios y Dios me
me permite ser parte de una familia que yo no tuve, es mi segunda familia. Ese es el concepto de hogar, de familia entre los griegos, y ese concepto acuñado por los griegos y los romanos, la iglesia lo toma para sí. Por eso encontramos iglesias en casas. No estoy demeritando el templo, significa que entonces cada hogar se convierte en una iglesia. Por eso crecer duele. Porque yo aquí en el templo, pues puedo agarrar mi plumón y escribir ahí en la silla: Rafael y Marilena se aman. Puedo llegar con mi chiclote y lo pongo abajo de aquí. No hay aquí, qué bueno, porque un día fui a una iglesia y el púlpito acá lleno de chicles, y dije, bueno, ¿qué les pasa? Puedo ir al baño y hacer así el papel y... Eso lo puedo hacer en el templo. Si abro mi casa, puede pasar lo mismo. ¿Verdad? Ya no me gustó. Pero quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Se oyen menos amén. Bueno, seguimos. Así, el hogar viene a ser el núcleo del sistema social grecorromano y estaba conformado por una serie de lazos y relaciones consanguíneas, laborales y geográficas. En el primer siglo, en el Imperio Romano, todas las ciudades que bordeaban el Mediterráneo, muchos de los trabajadores de los patrones tenían los trabajos en los hogares. Y llegaban los trabajadores al trabajo, que era la casa del patrón. Y este trabajo, esta actividad laboral, se llevaba a una relación con el patrón y con la familia. Porque ahí comían, ahí trabajaban, ahí se desarrollaban. Venían las esposas y los hijos de los trabajadores y se relacionaban unos con otros. Así que por eso se desarrollan relaciones no solamente de sangre, de familia, sino relaciones laborales y a veces hasta relaciones geográficas, porque algunos de los empresarios del primer siglo tenían en diferentes ciudades sus empresas, y esto en algún momento generaba una relación geográfica también. Por ello, las casas de las clases medias y alta romana ofrecían espacio para grandes grupos de personas que podían llegar hasta 40 miembros por el asunto del trabajo. Había gente que tenía casas muy grandes, y en la Biblia encontramos que algunas de las iglesias donde se desarrollaba el culto de los grupos familiares se reunían una vez en semana en este tipo de casas. Y ahorita vamos a ver más adelante esto. Una vez convertidos los miembros claves de la familia, se convertía su casa en la base de su iglesia de hogar. Tenemos que aprender a reconocer quiénes son las personas claves de ciertas familias, porque hay personas influyentes en cada familia. Y cuando una persona influyente se convierte de esa familia nos puede abrir su casa para convertirse en un grupo familiar. El propósito de los grupos familiares es que cada grupo familiar se convierta a futuro en una iglesia. No sé cuántos hogares hay aquí representados, pero si usted dice, yo quiero que mi casa sea parte del programa de grupos familiares, el propósito es que su casa se convierta a futuro en una iglesia, se desarrolle como una iglesia, avance como una iglesia, y no necesariamente usted que está abriendo su casa como un grupo familiar, usted va a ser el pastor. Porque aquí empezamos a aprender que hay personas que tienen la capacidad de abrir su casa para que inicien un grupo familiar en su casa, pero no tienen llamado a ser pastor. Así que usted no está pensando, bueno, voy a abrir mi casa para que yo a futuro sea. Y ahora ya lo vi en la calle caminando, pues ¿qué está pasando? Nos está invitando a abrir, vamos. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio que está siendo efectivo es el evangelio relacional. Antes iban, me acuerdo cuando yo era niño, las campañas evangelísticas en los estadios. Se llenaban los estadios. Hoy hacemos una campaña evangelística aquí en el estadio de Puebla y la llenamos de puros hermanos de las iglesias. Y hace el evangelista el llamado a arrepentirse y pasan los diáconos, pasan a pedir perdón por sus pecados. ¿Y tampoco no?
Vamos de casa en casa y con quién nos compara. Testigos. Los invitamos al templo y no quieren venir al templo. Entonces el evangelismo que está funcionando ahora es el evangelismo relacional. Evangelizo solo a las personas con las que yo me relaciono laboralmente, con las que yo me relaciono en mi vecindario, con las que yo me relaciono en mi familia. Y esto está muy bien porque no los voy a invitar a venir al templo, los voy a invitar a venir a mi casa. Vengan a mi casa, los quiero invitar a una cena. ¿Quién desprecia una cena? Y luego usted tiene una buena mano para hacer. Amén. Y ahí usted puede compartir la palabra sin invitar a nadie a ir al templo, porque es un error. Dentro de los grupos familiares, una estrategia es nunca invitar a la gente a ir al templo, sino regresar la próxima semana a una reunión más. Y usted se va a convertir en un predicador, en un evangelista y en el pastor de ese grupo, claro, con la asesoría de sus pastores. Ese es el propósito de los grupos familiares. Sigo adelante. Las estructuras y sistemas familiares en cualquier civilización no existen aisladamente. Ellas están inmersas en una red de relaciones. ¿Con cuánta gente nos relacionamos nosotros? Deme un número, independientemente de las redes sociales. ¿Con cuánta gente usted se relaciona? ¿A quién lo envían por las tortillas? Con el de las tortillas. ¿A quién lo mandan a comprar el mandado? Porque a mí me mandan. Usted y yo conocemos más a la señora de las verduras que nuestra esposa, ¿o no? No lo mandan, qué bueno. Deme la receta porque a mí me mandan todos los días. Bueno, tenemos una red de relaciones con muchas personas, independientemente de las redes sociales. Y a esas personas que se relacionan con nosotros todos los días, que nos hablan, que nos platican, podemos nosotros compartirles la palabra del Señor o invitarles a la casa para que vengan a tomar un café o a cenar. Muy bien, quiero continuar. Al inicio de la iglesia, la estructura familiar influenciaba la economía. ¿Por qué? Porque todos trabajaban en beneficio de la empresa familiar. Las profesiones se daban por transferencia familiar. Por ejemplo, en el caso de Mateo, ¿cuál era su profesión? Recaudador de impuestos. Él la recibió por herencia de su padre y su padre de su abuelo. Los pescadores, Pedro y todos los demás fueron pescadores porque aprendieron el oficio de sus padres y sus padres de sus abuelos. Es decir, todas las profesiones que están plasmadas en el Nuevo Testamento, el 80-90% de las profesiones fueron por transferencia familiar. Es aprende para que cuando estés grande lo hagas como yo o lo hagas mejor, sin excepción. La política, la monarquía seguían principios de descendencia patrilineales. ¿Qué significa esto? Yo estoy en el Sanedrín porque mi padre fue miembro del Sanedrín. Yo estoy como en el magisterio porque mi padre fue un hombre que estuvo en el magisterio. Es decir, todas las profesiones que encontramos en el Nuevo Testamento eran, vamos a llamarlo así, eran por herencia. La religión, la membresía en el culto era por nacimiento y no por conversión. Hay muchas religiones que se desarrollaron en el entorno griego y en el entorno romano, y todos eran miembros de ese culto por nacimiento, como aquí en México. ¿Cuántos nacieron católicos y son católicos porque su mamá era católica y su abuelita y su tía y toda la generación hacia atrás? Hoy tenemos ese problema en muchas iglesias. Muchos son evangélicos no por convicción, sino por nacimiento. Es un problema que estamos enfrentando en la iglesia. Bueno, es otra historia. Así Dios, a través de los misioneros cristianos, comenzó a afectar la sociedad por medio del establecimiento de grupos familiares o iglesias en casa. El hogar, oikos, fue fundamental desde el momento de la primera reunión de los grupos de los 120 del aposento alto,
hasta la iglesia en casa de Aquila y Priscila. El aposento alto era una casa grande. Cuando leemos del aposento alto estamos hablando no que rentaron un salón, no que estaban en un anexo al templo, estaban en una casa. El aposento alto era una casa, era una habitación que estaba arriba de la casa, que era parte de una casa. En el grupo familiar se realizaban numerosas actividades de la naciente iglesia. ¿Qué actividades se realizaban en los grupos familiares? Oración. Se hospedaban a los que venían de fuera. Había comunión. Cuando hablo de comunión me refiero a que participaban de la cena del Señor. Enseñaban y evangelizaban a la familia, a los amigos y familiares que venían a visitarlos. Un ejemplo clásico de la utilización del hogar para la evangelización fue el oikos del militar Cornelio. ¿Se acuerdan? Él trajo a Pedro a su casa y en su casa estaba su familia, estaban algunos militares que trabajaban con él y había algunos vecinos que lo conocían. Pedro llegó a la casa de Cornelio a predicar en la casa de Cornelio, y ahí en la casa de Cornelio se manifestó el Espíritu Santo, confirmando en la cosmovisión propia de Pedro que el Evangelio también era para los gentiles. Constituyó un eslabón vital para el esparcimiento del Evangelio por el resto del mundo conocido en la época del Imperio Romano. Cornelio y su familia vienen a ser los primeros gentiles convertidos y, para mayor asombro de Pedro, también receptores del don del Espíritu Santo, con lo cual se señala la obra de Dios entre los gentiles. Es decir, que Dios empieza a moverse en las casas de las personas que reciben a los predicadores del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la solicitud que le hizo Cornelio a Pedro? Ahora sí vamos a la cita bíblica de Hechos 10:22. ¿Qué le solicitó Cornelio a Pedro? Bueno, están buscando ahorita sí. Hermanos, ¿cuál fue la solicitud de Cornelio a Pedro? ¿Quieren leer Hechos 10:22? ¿Qué dice? ¿Alguien en voz alta? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene un buen testimonio, y todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo antes de hacerle venir a su casa para oír sus palabras. ¿Cuál fue la solicitud? Vengan a mi casa porque quiero oír el Evangelio. Si ustedes leen con atención el versículo 22, es un hombre con un excelente testimonio, pero no es cristiano, no se ha convertido. Usted tiene que entender que usted no se puede meter a la casa de nadie que no lo invite. Pregunte. Ahora, por eso se enseña una estrategia y por eso hay que hacer un seminario de una semana, pastor, pero simplemente estoy dando algunos tips así para que ustedes vayan teniendo una idea. Que Cornelio solicitó que fueran a su casa, y cuando Pedro llegó tenía toda la gente lista para escuchar la palabra. El trabajo no fue del pastor, fue de quién fue el trabajo. Cornelio. De quien abrió su casa. ¿Usted quiere abrir una casa para hacer un grupo familiar? El trabajo no es del que va a llegar a dar la palabra. El trabajo no es del pastor, no es del grupo ejecutivo, es de usted que abre la casa. ¿Quiere crecer? Amén. No sabía. Seguimos. Otra pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Hechos capítulo 10, versículo 24. ¿Alguien quiere una dama con voz así aterciopelada, así melodiosa? Lea el versículo 24. Bueno, una dama con voz de autoridad y de mando, con voz de trueno. Al otro día, Ay, Dios. entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio? Convocó a la familia y a los amigos íntimos, generales, capitanes, algunos de los empresarios de la ciudad, porque él era el que manejaba al ejército
la ciudad de Cesarea. ¿De quién es la tarea? Convocar a la gente del que abre su casa. Tercera pregunta, ¿qué sucedió como resultado de la predicación de Pedro? No vamos a leerlo, pero lo sabemos. Se convirtieron y el Espíritu Santo se manifestó y empezaron a hablar en otras lenguas. Es lo que pasó es lo que pasa en los hogares cuando seguimos la directriz del Espíritu Santo. Continuamos. La iglesia, después de Pentecostés, no comenzó un programa preconcebido de trabajo, simplemente se dejaron llevar por el programa del Espíritu Santo. Pertenecemos a una organización muy seria, Asambleas de Dios, que desde niños aprendimos que hay autoridades en la iglesia y hay formas de trabajo, que hay departamentos, hay sociedades, hay líderes. Este modelo de iglesia lo trajeron los misioneros norteamericanos, que a su vez lo recibieron de los misioneros ingleses, que no es el modelo de la Biblia. Y no estoy en contra, aclaro. El modelo del Espíritu Santo es trabajar en los hogares, no en el templo. El gran problema de nosotros como iglesia es que nos hemos vuelto templocéntricos. Santo. Todo lo hacemos en el templo. Todo. La iglesia en el primer siglo y en el segundo siglo empezó una expansión sin precedentes en su historia. Y hubo persecución, hubo mártires, hubo 10 emperadores malvados con un espíritu demoníaco del anticristo que trató de acabar con la iglesia. Pero al entrar al siglo III, de repente se detuvo el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? En el año 313 sube al trono un emperador llamado Constantino, adorador del sol. Y como estrategia política vio factible dejar de perseguir a los cristianos, darles templos y darles una asignación financiera a sus líderes. Cuando la iglesia se metió al templo y todas las actividades se hicieron en el templo, la iglesia dejó de expandirse. Y entonces la mentalidad de la iglesia fue: construyamos templos. Y la razón de ser de cualquiera es construir templos. Y se los voy a poner bien sencilla. Cuando una iglesia crece, es un grupo familiar. Cuando metemos un programa de comprar un terreno, de empezar a construir, empezamos a desgastar financiera, moral, espiritual y socialmente la iglesia. Mi tarea es desarrollar la iglesia, no construir el templo. Nuestra tarea es desarrollar la iglesia, no construir un templo. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de los templos, aunque pareciera que sí, no. Porque cuando nuestro enfoque es construir el templo, cuando nuestro enfoque es comprar el terreno, perdemos el enfoque. Mi enfoque es desarrollar la iglesia. ¿Y dónde se desarrolla más la iglesia? En los hogares. Y cuando los hogares los meto al templo, se acaba el crecimiento. Entonces, ellos trabajaban en las casas y en el templo. Se hacían las reuniones semanales en las casas y una reunión semanal en el templo. Pero toda la actividad eclesiástica era en las casas. Toda la actividad evangelística en las casas. Toda la actividad misionera en las casas. Todo en las casas. Y solo una reunión en el templo. Entonces la gente nunca le decía: nos vemos en el templo, nos vemos en la casa. Porque ahí Dios va a traer un milagro a tu vida ahí. Porque la gente llegaba confiada a la casa del vecino, del amigo, del que lo invitaba. Ir a una casa da más seguridad, más confianza. Va uno con mayor libertad, no va uno nervioso, como cuando entra por primera vez a un templo. Yo no tuve esa experiencia porque yo nací en el Evangelio, pero yo he escuchado testimonios de hermanos que cuando entraron por primera vez al templo, a todos lados y dieron la puerta a ver a qué horas esto se descompone, y yo salgo pero corriendo.
No sé si el testimonio así fue suyo, pero he escuchado muchos testimonios así. Oh, Señor. Pero en una casa la cosa es diferente, porque estoy con alguien que conozco, alguien de confianza, mi compañero de trabajo, la amiga de mi esposa, el amigo de mi hijo. Entonces es un lugar de confianza, de seguridad. Es más amigable el ambiente. Bueno, así pues comenzaron con 120, llegaron a crecer muy rápidamente en un tiempo muy corto. ¿Cuál es el secreto para este crecimiento tan abrumador? Ya lo señalé. Grandes reuniones donde se celebraban una vez por semana y los grupos pequeños que eran los hogares. Así que la estrategia es toda la actividad eclesiástica de evangelismo, de formación, de educación, de enseñanza, de desarrollo en los hogares. Y tenemos una concentración de todos los hogares en un lugar específico una vez a la semana. Pero mi tarea no es invitar a la gente a la reunión de celebración dominical, sino mi tarea es invitar a la gente a un grupo pequeño. Ahí les vamos a enseñar, ahí nos vamos a recibir, ahí nos vamos a amar, ahí nos vamos a ayudar, ahí nos vamos a desarrollar. Y ninguno de los que lleguen a los grupos pequeños debe ser invitado a la celebración. Ellos van a escuchar, oye, el domingo no van, ¿y cómo que el domingo? ¿Dónde se van a ver? No, pues es que nos reunimos los domingos. ¿Y puedo ir? Ah, ya cambió. Ah, nos vemos el domingo. No, ellos están preguntando, ¿puedo ir? ¿Se dan cuenta cómo cambia el concepto? Entonces la gente suele decir, no, me quiero ir también. ¿Hay algo más grande que esto? Sí, pues todos los grupos nos estamos reuniendo. Pues yo quiero ir, ¿por qué no nos había dicho? Bueno, pues es que usted tiene sus actividades. No, ¿qué actividad? Yo quiero ir también. ¿A qué hora y dónde? Y miren, este lugar va a quedar. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no nos preocupa el lugar, nos preocupa desarrollar la iglesia. Entonces yo puedo tener un grupo familiar en mi salón de universidad, en mi salón de secundario, de preparatoria. Estaba yo platicando con una joven de la iglesia, a mí me sorprendió, me dijo, tenemos un grupo en la universidad. Yo, ¿cómo que tenemos un? Sí, estamos desarrollando un grupo en la universidad, nos reunimos a leer la palabra, nos reunimos a orar y un canto. Digo, ¿pero qué nos ha prohibido? Sí, pero es acá, nosotros, en nuestro espacio. Invitamos a algunos para orar y nos damos cuenta que hay problemas ya de drogadicción, le estamos hablando de la palabra. Gloria a Dios. Y ya los invitó al templo, usted dijo que no invitáramos a nadie al templo. Perfecto. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cambia la estrategia. ¿Por qué? Porque es la estrategia del Espíritu Santo, no es mi estrategia. Porque a mí me enseñó mi papá no, pero sí mi abuelita, mis abuelitos dicen, hay que traer a la gente al templo. Y ahí está uno sudando en la gota gorda, porque, y sobre todo en esos domingos cuando había testimonios. Siempre pasaba que siempre y la regaba, que no venga, que no iba, y no se convertían. Ya saben, ¿no? ¿Para qué les platico? Algunas razones de por qué los grupos familiares fracasan. Antes de entrar a hechos, voy a hablar de esto. Su origen no tiene principios bíblicos. ¿Qué significa? El grupo familiar es simplemente para tener un número. No. Y que yo diga, tengo 20 grupos familiares. No, ese no es el propósito. El propósito es que cada grupo familiar sea una agencia de predicación, una agencia de evangelismo, un lugar de restauración, un lugar de bendición. Ese es el propósito. Segundo elemento, no se seleccionan y entrenan adecuadamente a los líderes del grupo familiar. Hay un entrenamiento específico para los que van a ser líderes de grupo familiar. Ese entrenamiento es de toda la vida. Hay un entrenamiento que se tiene que estar dando constantemente y en el programa de grupo familiar, yo líder, tengo que entender que debo de rendir cuentas. Todo líder de grupo familiar tiene que entender que debe rendir cuentas. Porque hay una situación que se vive en los grupos familiares. Hay grupos familiares que crecen y el líder llega a pensar que ya no necesita ni de la iglesia ni del pastor. Usted tiene que entender algo.
La grandeza y el desarrollo de mi liderazgo está sustentado en la sombra de mi pastor. Muchas de las divisiones de iglesia se han dado porque líderes dicen, no necesitamos del pastor, no nos interesa más esa iglesia, vamos a hacer nuestro propio grupo. Se fracturan la iglesia, dividen la iglesia, y quiero que entiendan, hay un principio: quien divide termina siendo dividido. Santo. Amén. Todas las iglesias que usted conoce en Puebla, aquí en la capital, que se han dividido, revise su historia. Terminan siendo divididos, porque hay un gen maldito que hay en la división, que si yo divido, termino siendo dividido. Revise esto. Entonces, si mi liderazgo como grupo, como líder de grupo familiar, rebasa la figura pastoral, yo debo mantener mi humillación, mi humildad ante mi pastor, porque la grandeza de mi ministerio está sustentada bajo su sombra. Gloria a Dios. Así es. Tenga mucho cuidado, porque Dios va a engrandecer muchos liderazgos aquí en grupos familiares y aplican el programa del Señor, pero maneje su corazón bajo autoridad siempre. Pastores, cuando un líder empieza a ya no rendir cuentas, tenemos ya un problema en su corazón. Seguimos. No se delega autoridad a los líderes del grupo familiar. Quien va a ser líder del grupo familiar no debe de ser el que abre su casa. Hay que darle autoridad, porque va a ser una autoridad que no va a ser en su casa. Uno de los errores es que yo abro mi casa, entonces yo soy líder. No, eres anfitrión, no líder. El líder viene de fuera. El que abre su casa es un anfitrión. Pero esto ya se va desarrollando en todo el programa cuando se va entendiendo. Muy bien, los grupos familiares están enfocados hacia adentro. Hay un problema aquí que se llama koinonitis. La koinonitis es contrario a koinonía. Koinonía es relación, es amor, es compañerismo. La koinonitis es que todos los que asisten al grupo familiar se convierte en un grupo tan cerrado que no permiten que nadie entre. Yo tuve un grupo familiar que se volvió tan cerrado donde yo ya no podía entrar. Y el día que yo entré, ni buenos días, ni buenas noches, ni quién eres tú. Llegó el pastor y no llegó nadie. Pues el pastor, su servidor, con todo, cerramos este grupo. Listo. Y pusimos en su lugar a los líderes. Así que no tenemos, el grupo familiar no es para enfocarse hacia adentro, hacia los que se reúnen, sino es enfocarse hacia afuera para multiplicarse. Un grupo familiar tiene que multiplicar más grupos familiares. Los grupos familiares no ejercitan la disciplina de la iglesia. Ese es uno de los problemas que vamos a encontrar. Todo líder y todo anfitrión tiene que saber que hay disciplina en los grupos familiares y que emana de la iglesia y del pastor. Los grupos familiares son poco diversificados. Tenemos que entender que los grupos familiares reciben a todos. Y tienen que, la tarea es multiplicarse y recibir a todo tipo de personas, divorciados, alcohólicos, drogadictos, de todo tipo de personas, con todo tipo de problemas. Los grupos familiares se ven como algo periférico, es decir, un grupo más, un programa más de la iglesia. No es un programa más de la iglesia, es la vida de la iglesia. Amén. Así que desaparecen todos los programas de la iglesia para convertirse en el programa de la iglesia. La iglesia carece de una visión para la multiplicación. Yo soy un líder del grupo familiar y lo único que me interesa es reunirme una vez a la semana con mi grupo. No, tu visión es que tu grupo se tiene que multiplicar. Un grupo familiar no debe tener más de 20 personas. Cuando llegan los 21 se multiplican. 5 de ese grupo inician otros. Wow. Los grupos familiares se ven como amenazas. Hay muchos miembros de iglesia que no, es una amenaza porque está creciendo. Si un grupo familiar está creciendo, hay que multiplicarlo. Más de 20 no se aceptan. Cuando llega 21, 22, 5 de ese grupo tienen que formar uno nuevo, con un anfitrión nuevo y con un líder nuevo. Todo bajo la autoridad pastoral. Algunos grupos familiares en el libro de los Hechos
Vamos a ver. La ocasión de la reunión, el objetivo de la reunión y quién es el que ministra en esa reunión. Bueno, María, madre de Marcos, tiene un grupo familiar en su casa. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Orar. ¿Quién dirige el grupo? No dice, no se nos dice quién lo dirige. Pero en la casa de la mamá de Marcos hay un grupo familiar. Está en Hechos capítulo 12, versículo 12. Una casa de Jerusalén, que la describe el capítulo 2 y el capítulo 5, el objetivo de la reunión es partir el pan, enseñar y predicar. ¿Quién dirige ahí? No nos dice el libro de los Hechos quién dirige ese grupo familiar. Pero ahí se reúnen a partir del pan, es decir, a tomar la cena del Señor, a enseñar y a predicar. En una casa en Troas se reúnen para participar de la cena del Señor y para enseñar. ¿Quién ministra ahí? Pablo enseña y ahí resucita a un dormilón que se cayó de un segundo piso y se murió. Tiquico. ¿Ya hay Tiquicos aquí ahorita? ¿Ya se está manifestando el espíritu de Tiquico? ¿Todavía no? Ok. Muy bien. En casa de Lidia, ¿cuál es el objetivo? Es alimentar y descansar. Miren, hay grupos familiares que solo van a servir para alimentar y que descanse alguien. En serio. Ahora, la reunión, hermanos, no es un culto formal. Los grupos familiares no hacen cultos formales. Es una reunión informal, donde se platica, se ora, un canto, un pensamiento. El grupo familiar lo que va a hacer es nutrir a los asistentes con una relación social, con un objetivo evangelístico. No va a ser usted un culto en el grupo familiar, no va a formar unas sillitas ahí en forma de mini templo, no va a poner una mesita como mini púlpito, no es un culto lo que va a hacer en el grupo familiar. Lidia y Pablo y su equipo. Estaba yo recordando que nosotros empezamos un grupo familiar en la casa de unas practicantes de hechicería. Nos invitaron. Queremos que vaya, pastor. Seguro sí, no vamos. Gloria a Dios. Y ahí en la sala se sentaban unos en el suelo, otros en el sillón, y ahí nos ofrecían comida y comíamos, nos ofrecían bebida y bebíamos Coca-Cola, nos vaya a espantar. Y dábamos la palabra y orábamos y cantábamos unos dos. Pero pastor, pasen al comedor. Pasamos al comedor y ministrábamos más en el comedor 1 o 2 horas que en la mini reunión que teníamos de 30 minutos. Al final no se convirtieron estos practicantes de brujería, no se convirtieron, pero sembramos la semilla. Sí, gloria a Dios. A ver, va a haber grupos que no van a crecer, no hay problema, seguimos. En la casa del carcelero de Filipos, ya lo señalé, ahí se reunieron para alabar la palabra de Dios y Pablo era el que dirigió en la casa del carcelero. En la casa de Pablo, ahí se predicaba y se enseñaba y Pablo era el que dirigía. En la casa de Dorcas, ahí llegó Pedro a consolar a la gente porque Dorcas había muerto, pero Pedro resucitó a Dorcas y su casa se convirtió en un lugar de predicación. En la casa de Felipe, donde llega la gente a descansar y a saludar a los amigos, y es el profeta Agabo el que dirige la reunión. Son solamente algunos ejemplos de grupos familiares del libro de los Hechos. Grupos familiares de la iglesia de Corinto, por ejemplo. Está. La casa de Aquila y Priscila. Estamos hablando de Hechos capítulo 18, del versículo 2 al versículo 4. ¿Qué había en este grupo familiar? Se reunían judíos, exiliados políticos y gente del mismo oficio de Pablo. ¿Cuál era el oficio de Pablo?
Tiendas. ¿Cuál era el oficio de Aquila? Hacer tiendas. ¿Cómo se conocieron? En el mismo negocio. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su trabajo? Y todos se reúnen en la casa del señor Aquila, porque el señor Aquila en su casa tenía el taller. Y ahí llegó Pablo a hacer tiendas, se hizo amigo de él. Ahí llegaron los amigos de Aquila y ahí se reunían. Es la base, la casa de Aquila y Priscila, para la predicación de Pablo en sinagogas los días de reposo y como iglesia casera en los demás días. Tenemos otra casa, estamos hablando de la iglesia de Corinto, la casa de Tito Justo, capítulo 18, versículo 7 de Hechos. En la casa de Tito Justo era un hogar de un no judío, temeroso de Dios, simpatizante de los judíos. Tito Justo no era judío, pero él abrió su casa. Y Pablo dijo, amén, aquí en tu casa, hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó en la casa? Era un hogar extraordinariamente estratégico, ya que era amigo de judíos y vecino de la sinagoga. Así que él invitaba a los judíos, no escucharon la forma en la sinagoga porque los líderes de la sinagoga no lo permitieron, pero le decía Tito Justo a sus amigos judíos, vengan a mi casa. Y iban a su casa y escucharon la palabra del Señor. La casa de Crispo, estamos en el capítulo 18, verso 8 de Hechos. Y estamos hablando de la iglesia de Corinto y de los grupos familiares de Corinto. Se convierte con toda la familia a través del testimonio de Pablo en la casa de Tito Justo. Y fíjense, Crispo oye el evangelio en la casa de Tito Justo. Y le dice a Pablo, quiero abrir mi casa, Pablo. Ah, ven, vamos, la abrimos, por supuesto. La evangelización puede proceder desde ahí hacia los cristianos basada en las relaciones, vecinos, contactos de negocios. Los invitados son amigos y conocidos. Y tenemos otra, la casa de Febe, que está descrita en Romanos capítulo 16, versículo 1. Parece que proviene de la esclavitud, hablando de Febe, pero se liberó y adquirió posesiones, sirviendo como anfitrión en su casa en la ciudad de Cencrea, a 7 kilómetros de la ciudad de Corinto. Los miembros de ese grupo familiar provenían de las clases sociales más bajas: obreros portuarios, marineros, esclavos y prostitutas, entre otros. Tenemos 3 grupos familiares de la iglesia de Corinto. La casa de Erasto está en Romanos capítulo 19, capítulo 16, versículo 24, otro grupo familiar de la iglesia de Corinto. Erasto es el tesorero de la ciudad de Corinto, un funcionario importante y líder principal de la iglesia de Corinto. Es decir, que se convirtió uno de los funcionarios más importantes de la ciudad de Corinto, y en su casa se hacían reuniones de grupo familiar. Se cree que también dirigía otra iglesia en casa. Es decir, que no solamente abrió su casa, sino que dirigió otra. La casa de Estefanas, un creyente extraordinario de fe, determinación, que constituyó, junto con el resto de su familia, los primeros frutos de evangelización en su región. Desarrolló una iglesia casera donde estaban incluidos Fortunato y Acaico. Ellos trabajaban con Aquila y Priscila. La casa de Gallo, con Y, no con doble L. Fruto de la predicación de Pablo junto con Crispo, los únicos bautizados por él en Corinto. Era un hombre que facilitaba su inmensa casa para que toda la iglesia de Corinto se congregara en ocasiones especiales, como la fiesta de la Pascua y del Pentecostés. No se preocuparon por construir templos. Su objetivo no era construir templos o comprar terrenos, su objetivo era desarrollar la iglesia. Santo Dios, poderoso. Aleluya. ¿Cómo sería una reunión de la casa de Gallo donde todos los grupos familiares se hacían presentes? Piensen en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. ¿Qué pasa? ¿Qué describen esos capítulos? La manifestación de los dones y ministerios. Aleluya. Donde hace la alegoría de que la iglesia es un cuerpo. Unos es nariz, otros ojos, otros. Todos tenemos diferentes funciones y diferentes actividades. ¿A qué se reunían? A celebrar. Era la reunión de celebración. Por
todo lo que había pasado entre semana, los milagros, las personas que se habían convertido, etcétera, etcétera. Es decir, la reunión de celebración era para recargar pilas, como iglesia. Los grupos familiares de Aquila y Priscila. Aquila era un fabricante de carpas y artesano de cuero que pertenecía al mismo gremio de Pablo. Su casa se convirtió en iglesia, negocio, taller y vivienda. Los primeros contactos evangelísticos fueron los clientes y los vecinos de Aquila y Priscila. Algunos de sus empleados fueron Efteneo y María. Se ve que la plantación de iglesias misioneras en el hogar era un valor en la vida de esta pareja y los hacía desde su vida cotidiana. Tenemos 3 ejemplos. En Hechos capítulo 16, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿a quién lo oyeron? ¿Se acuerdan de quién? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Un predicador joven, elocuente, poderoso, pero un poquito desviado. ¿Qué no hizo Aquila? ¿Qué no hizo Priscila? No lo acusó, no lo condenó de hereje, no le dijo tú no sirves, tú cállate. No, era mejor predicador que ellos. Hace un momento estaba platicando allá atrás con nuestro pastor asociado y les decía, la clave en los grupos familiares es que el pastor y los líderes sean sanos emocional y espiritualmente, porque se van a levantar líderes con mayor proyección y no deben ser vistos como rivales o como enemigos. Aquí hay un claro ejemplo de un predicador elocuente como Pablo, con una capacidad impresionante. ¿Qué hizo Aquila y Priscila? A ver, ven acá, vamos a casa, vamos a echarnos un café. Mira, estás bien en esto, pero estás mal acá. Arregla estos detalles doctrinales y mira, ni el polvo te vamos a ver en cuanto a tu proyección ministerial. Y les escuchó, los atendió. Enseñanza en la casa de ellos, educación en la casa de ellos, dirección en la casa de ellos, guía en la casa de ellos y confrontación, porque lo confrontan con la palabra. Es lo que hacen, confrontar con la palabra, no con su opinión o su experiencia, con la palabra. ¿Qué pasó en otra casa de Aquila y Priscila? La iglesia de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan muchos en el Señor. En la casa de Aquila y Priscila había coinonía, hospedaje, amor, amistad, alimentación, ofrenda, testimonios y bendición. Estamos hablando de 2 casas diferentes, porque ellos viajaron a diferentes ciudades por la persecución. Y en la tercera casa, que está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 4, Pablo escribe: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué había en esa casa de Aquila y Priscila? Apoyo, valor, testimonio, ejemplo. Estamos hablando de 3 casas diferentes, de 3 ciudades diferentes, donde Aquila y Priscila desarrollaron sus actividades ministeriales. ¿Cómo enseñó Pablo en Éfeso? Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente. ¿Y por dónde? Por los oicos, por las casas. Hechos capítulo 20, versículo 8. Así enseñaba Pablo, públicamente y en las casas. Porque ya no estamos en Jerusalén, donde llama el templo, ya hay plazas, hay mercados. Así que había que predicar en esos lugares, pero también en las casas. Grupos familiares relacionados con Pablo. Note las características de los líderes: su sexo, su raza y su posición. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, Filipenses 4:22 dice: todos los santos les saludan, especialmente los de la casa oicos de César. 1 Corintios 1:16, también bauticé a la familia de Estéfanas, familia oicos. De los demás
ni sé si los he bautizado algún otro. Estamos hablando de grupos familiares relacionados con Pablo. Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su oikos. Segunda de Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de Oikos, de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Segunda de Timoteo 4:19. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa Oikos de Onesíforo. Filemón 1:2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu Oikos. Hermanos, hay mucho material para esto. No es una hora, hay mucho. Es un programa donde hay que ver muchos elementos, pero estoy en sus órdenes. Pastor, dejo el lugar.